Bien, estamos en un tema fantástico, aprovechando que hoy es el Día del Padre. Y quiero leerles en San Juan capítulo 4 un versículo que es importante para nosotros. Dice la Biblia en Juan 4:23: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que la adoren. Versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que este versículo no lo vamos a detallar hoy porque es bastante largo, pero quiero enfocarme en esta mañana sobre la adoración. La palabra de Dios menciona la palabra Padre. Recuerden que es Jesús quien revela al Padre. Hay dos cosas que Cristo reveló claramente en los evangelios. Uno, reveló al Padre celestial, y dos, reveló al Espíritu Santo. Esas son dos cosas que Jesús hizo marcadamente en su ministerio: revelar la relación que él tenía con su Padre y la relación que nosotros debemos de tener con nuestro Padre, esa intimidad, esa búsqueda. Jesús también reveló la intimidad y la relación con el Espíritu Santo. Y como Jesús conocía al Padre, Él es el quien habla del Padre, y Él es el que dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Dice que lo adoren. Mire qué interesante que la Biblia lo marca de una manera muy pausada. Dice que lo adoren. El Padre dice que está buscando adoradores que lo adoren. Y más adelante se nos dice cómo tenemos que adorarlo. Dice: mas la hora viene y ahora es. Esta es la hora, hermano. Este es el momento en que nosotros le damos al Señor nuestra mejor adoración. Amén. Si tú tienes que regalarle algo a tu Padre Celestial en este día y todos los días de tu vida, no le regales un par de zapatos, no le regales una camisa, no le regales un pantalón, no le regales un perfume, porque Él no necesita esto. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el creador de los cielos y la tierra. Pero si hay algo que tú le puedes regalar a tu Padre en este día, al Padre Celestial, si hay algo que tú le puedes entregar a Él, y eso es nuestra adoración. Amén, hermanos. Tu adoración es el mejor presente, es el mejor regalo que tú le puedes dar al Padre Celestial, no solamente en este día, que es el Día del Padre, sino todos los días, porque la palabra de Dios nos enseña a través del Padre nuestro, que Él es el Padre nuestro de todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está la adoración. El mismo Padre nuestro comienza con un tiempo de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La oración del Padre nuestro comienza con una adoración, y la oración del Padre nuestro termina con una adoración. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios? Y tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes sobre la adoración. 3 principios de cuál sería la forma de adorar a Dios. Amén. ¿Cuál sería la forma en que nosotros tenemos que hacer de nuestra adoración? Primeramente, hermanos,
La primera cosa que quiero señalar es que nuestra adoración debe estar centrada en Dios. Nuestra adoración debe estar centrada en Dios. Cuando el Señor trata con el pueblo de Israel, en el capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo, todavía Israel no sabía a quién tenían que adorar. Fíjese, hermano, esto es bien interesante y bien especial, que cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, ahí el pueblo llega a conocer a quién adorar. Y Dios le dice a Moisés, cuando Moisés pregunta, ¿y qué nombre le diré a ellos? ¿Qué le diré y quién me ha enviado a vosotros? Y Dios le dice, diles que el yo soy te ha enviado. Ahí Dios se revela como la forma en que de ahí en adelante nuestra adoración es dirigida a Dios. Por eso es que más adelante, cuando ustedes ven el trato de Faraón y Dios y Moisés, el tema particular de esa liberación tenía que ver con la adoración, porque la lucha era en cuanto a la adoración, al grado que Moisés le dio a Faraón, tenemos que ir al desierto a celebrarle fiesta a Jehová. Ya Dios se da a conocer a través de Moisés a quien adorar. Entonces, nuestra adoración debe estar centrada en Dios. Por eso que la palabra también dice en Mateo 22, y lo dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Así que Dios debe ser el centro de nuestra adoración. Esto significa que cuando yo voy a adorar a Dios, mi adoración debe estar centrada en Dios y no en nosotros. Por eso que cuando hablamos de la adoración verdadera, no se trata de nosotros, no se trata de la circunstancia, se trata de Él. Cuando yo comienzo a adorar a Dios, se trata de Dios. Mi adoración está centrada en Dios. Por eso es, e insistimos en decirlo una vez más, que nuestra adoración es vertical, no es horizontal. No es una adoración basada en la circunstancia, cómo me siento, cómo estoy, cómo van las cosas. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender que tu adoración no está centrada en tu circunstancia, tu adoración no está centrada en el hombre, tu adoración está centrada en Dios. Tu enfoque debe ser Dios, tu mirada debe ser Dios. Entonces, no es una adoración horizontal de lo que está a tu lado, no, es una adoración vertical, porque tu adoración debe estar centrada en Dios, no en nosotros, no en tu problema, no en tu necesidad. Así que si le quieres regalar, hacer un presente a tu Padre Celestial, es centra tu adoración en Dios. Recuerda que el Padre no está buscando que tú hagas un sacrificio o que tú hagas aquello. Nosotros hacemos cosas por gratitud a Dios. Le damos a Dios por gratitud a Él, por todo lo que Dios hace en tu vida, por todo lo bueno que Dios ha sido con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Tú le das a Dios. Pero hay algo que Dios busca de nosotros. Y busca. Dice que el Padre busca adoradores que lo adoren. No como una exigencia, hermano. O decir, bueno, yo soy Dios, tienes que adorarme. No, Dios nunca te va a pedir, Dios nunca te lo va a exigir. Pero Dios espera que sus hijos respondan a ese amor. Que sus hijos manifiesten esa gratitud a Dios. Por eso, para ti y para mí,
No debe ser imposible de adorarlo. Levantar tus manos al cielo, decir: Señor, gracias, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Nuestra adoración no está basada en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Si me siento triste, si me siento alegre, si tengo dinero, no tengo dinero, si las cosas van bien, si las cosas van mal. No, tu adoración debe estar centrada en Dios. No se trata de nosotros, no se trata de una adoración asmática basada en el alma, basada en las emociones, sino una adoración que se centra en Dios. Eso es lo que es adorar a Dios. Una adoración que se enfoca, que se centra en el que está sentado en su trono. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? La segunda cosa que quiero mencionarle, o el segundo principio de cómo adorar a Dios, es que nuestra adoración debe reconocer los atributos de Dios. Nuestra adoración debe reconocer los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las manifestaciones de su carácter. Amén. Cada persona tiene un carácter y cada atributo de Dios manifiesta parte de su naturaleza, parte de su carácter. Y el primer carácter que afloja, o el primer atributo que se destaca en la palabra de Dios, es la que dice Isaías 6:3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El primer atributo que se destaca en la palabra es su santidad. Dios es santo. Por eso que usted siempre está escuchando en la adoración decir: santo, 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 holy, 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 santo, santo, santo. Porque ese es el primer atributo que se va a manifestar. Hay otros atributos del carácter de Dios. Misericordia. La misericordia es un atributo de Dios. Y no es, eso es parte de su carácter. O sea, que es parte de su naturaleza. La misma naturaleza de Dios. Él es santo. Él es amoroso. Dios es amor. Por eso que la Biblia dice: porque de tal manera amó. Dios es amor. Dios también es justo. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es verdadero. Dios es fiel. Y por eso cuando yo lo adoro, cada vez que yo estoy adorando a Dios, voy a descubrir una faceta de su carácter. Ustedes recordarán la adoración alrededor del trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 nos habla de una adoración que es alrededor del trono de Dios. Y dice la palabra que cada vez que esos seres angelicales adoran alrededor del trono, cada vez ellos dicen santo. ¿Por qué cada vez que ellos dice que cuando ellos adoran alrededor del trono de Dios y miran a Dios, miran hacia el trono de Dios, ellos dicen santo? Cada vez que dicen santo es porque descubren una nueva faceta del carácter de Dios. O sea, Dios tiene tantos atributos. Dios, hermano, es un Padre que nos ama y que nos cuida. Eso es algo de su carácter. Dios es nuestro Padre que nos ama y que nos cuida y que quiere lo mejor para nosotros. Dice Jeremías que los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal. Tienes que creer en esta mañana que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios te ama y que no estás solo, Él está contigo. Así que cada vez que nosotros hablamos de la adoración, vamos a descubrir algún atributo de Dios, sobre todo su santidad, su amor, su verdad, su bondad, su misericordia.
Amén. Y de esa manera nosotros comenzamos a conocer a Dios, a conocer a Dios. Amén. Y eso es lo que hace la adoración. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 34, Moisés habla con Dios y Moisés es llevado. Moisés dice: Señor, muéstrame tu gloria. Dice la palabra de Dios que Moisés dice: muéstrame tu gloria. Cuando Moisés estaba allí en esa presencia, Dios le dice: te voy a mostrar mi gloria. Dice la palabra que dice Dios: mi gloria pasará, y cuando mi gloria pase voy a proclamar santo, verdad, misericordia. Dice, porque Moisés mismo por sí mismo no podía decirlo. Así que Dios se revela, Dios se manifiesta como el Dios que es bueno, Dios verdadero. Dice que cuando Moisés descendió, capítulo 36 de Éxodo, dice que cuando Moisés descendió de aquel monte, dice la palabra de Dios que Moisés, su rostro estaba iluminado, su rostro resplandecía, hermano, porque hay un poder transformador cuando yo adoro a Dios. Cuando tú realmente adoras a Dios, hay un poder que te transforma tu vida y te hace algo nuevo. Y uno de esos atributos poderosos que quiero destacar es el amor de Dios. Definitivamente Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que la Biblia dice que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que fuera salvo. Dios nos ama. Y como Dios te ama, qué lindo, hermano, cómo yo sé que Dios me ama. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque yo lo he conocido en la adoración. Y por último, en tercer lugar, no solamente la adoración se centra en Dios, no solo la adoración reconoce los atributos de Dios. Tercero, la adoración que debe ser en espíritu y en verdad. Es lo que es el texto que usamos al principio de Juan capítulo 4, que el Padre está buscando, dice: viene la hora cuando el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué significa este tipo de adoración? Uno, adorar en espíritu y verdad es entregarle todo a Dios. Cuando una persona le entrega todo a Dios, cuando usted se rinde, en inglés esta palabra la he estado aprendiendo, la veo en los videos, y la palabra entregar, la palabra rendimiento. Es interesante que hay algunas canciones que usan este tema: entrega total, rendimiento. Eso es adorar, hermano. Adorar es entregarle todo a Dios, es rendirse al Señor. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Muchas veces venimos al culto, por ejemplo, o estamos en el culto, o estamos aquí en esta transmisión, y decimos: estamos adorando a Dios. Y en la iglesia es muy típico ver esto en la iglesia. Y está la adoración. Amén. Está la adoración. Todo el mundo está adorando. Algunos están conectados, otros no. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la gente algunos están adorando a Dios, pero sus pensamientos están lejos. Están pensando en los problemas, están pensando en la necesidad, están pensando en lo que dejó en casa. Supuestamente venimos a la iglesia a adorarlo a Él, pero cuando estamos en la adoración, estamos pensando en los problemas, estamos pensando en mil cosas. Estamos pensando en el trabajo, en la escuela, en los amigos, en la comida, en fin. Pero no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Cuando usted vaya a adorar a Dios, usted debe centrarse en Dios.
Dios siempre me dice estas palabras, muchas veces me dice, enfócate en mí, enfócate en mí, enfócate en mí, porque usted se puede distraer con pensamiento, se puede distraer con cosas que el enemigo pone en tu mente, en tu pensamiento. No, enfócate en Dios. Porque tu socorro, dice la Biblia, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene del hombre, tu socorro viene de Dios. Por eso que cuando yo comienzo a adorar a Dios, mi adoración se debe enfocar en Dios. Si vas a adorar a Dios, adórale, aunque sea 1 minuto o 5 minutos, que tu pensamiento esté ahora mismo enfocado en Dios. Eso es adorarlo en espíritu y verdad. No solamente es rendirse totalmente, sino entregarle todo. Entrégale tu pensamiento, entrégale tu corazón. Cuando vas a adorar a Dios, hermanos, deja tu necesidad de último. A veces venimos a adorar a Dios y lo primero que sale es una chorreteada de peticiones. No. Deja eso a un lado. Enfócate en Dios. Adóralo. Por eso dice en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que quizás no tengas deseo de hacerlo. Quizás te sientas anímicamente sin ganas. O estés pasando por una prueba que no te dan ganas, pero donde tú decides adorarlo, simplemente levanta tus manos y comienza a adorarlo. Y tú verás que de inmediato Dios comienza a romper cadenas en tu vida. Adorar a Dios debe hacerlo con un corazón sincero. Debe hacerlo con un corazón sincero. Cuando vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, debe de, si hay una preocupación en tu mente o en tu corazón, si algo te está preocupando en esta hora y vas y decides, voy a adorar a Dios, por favor, hermano, trate de entregarle todo eso a Dios. Porque si tú estás adorando a Dios y te estás preocupado, te sientes preocupada por algo, esa adoración no es en espíritu y en verdad. Necesitas adorar a Dios con usted. ¿Qué yo hago cuando voy a adorar a Dios? Vengo y le entrego al Señor mis preocupaciones. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pedro decía, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú no tienes a un padre cualquiera, tú tienes un padre que ahora mismo vela más por ti que cualquier otra persona. Un padre que te ama, un padre que te cuida. Es algo que yo quiero remarcar. Dios nos ama. Y Dios es nuestro Padre que hoy está pendiente de tu necesidad, de tus preocupaciones, de tus problemas. Pero si vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, tienes que despojarte de todo lo que, de toda ansiedad. Yo procuro todos los días entregarle al Señor mis cargas. ¿Usted cree que yo no tengo cargas? Yo tengo cargas como cualquier ser humano. Tengo preocupaciones bastante a vida y por haber. Me preocupa el presente, me preocupa el futuro, pero mi Padre que está en los cielos tiene cuidado de mí y me va a ayudar. Yo adoro a Dios, yo clamo a Él, pero cuando voy a adorarlo, trato de que esas preocupaciones y que esas ansiedades no me contaminen, no me distraigan de la adoración verdadera en espíritu y en verdad. Y por último, en esta misma línea de la adoración en espíritu y en verdad, es aquella que finalmente deposita en Dios toda su confianza. Le leo en Filipenses capítulo 3 y quiero unirme al Espíritu Santo en este momento. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, teniendo confianza, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo decía que nosotros somos de la circuncisión, que servimos a Dios, dice, en espíritu
espíritu. Por eso, hermano, hay gente que le sirve a Dios, pero se apoyan en la carne. Pero hay mucha gente que le sirve a Dios con todo, hermano, con toda su fuerza, con toda su vida. Le sirven en espíritu, porque algunos le sirven de otra forma. Algunos adoran, no en espíritu y en verdad. Por eso cuando Dios dice que Él busca verdaderos adoradores, quiere decir que hay personas que no le adoran verdaderamente, o no existe una adoración verdadera en ellos, sino que están sumergidos y sometidos a la carne. Pero los hijos de Dios no solamente servimos a Dios en espíritu, porque así es el servicio a Dios. Escuche, hermano, el servir a Dios es una forma grande, máxima de adoración. Porque no solamente cuando usted cantas y adoras y levantas tu mano, oye, esa adoración, no. También el servicio que tú le haces a Dios, si lo haces en espíritu, tú estás ofreciéndole al Padre tu mejor adoración, mi mejor adoración. ¿Recuerdan esa canción? Mi mejor adoración es entregarle todo a Él. Entonces, tú tienes que entender ese mensaje esta mañana, este día, perdón, de que adoramos a Dios en espíritu. Y una cosa es importante aquí, yo le voy a poner toda mi confianza al Señor. Yo voy a poner toda mi confianza en el Señor. Yo creo que eso nos lleva a la verdadera adoración. Nos lleva a poner nuestra confianza en el Señor. ¿De quién tú dependes? ¿De quién estás dependiendo tú hoy? ¿De los hombres o de Dios? ¿Quién? ¿De dónde viene tu bendición? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene tu provisión? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene tu auxilio? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene la misericordia? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene la sanidad? ¿De los hombres o de Dios? ¿De dónde viene la salvación? ¿De los hombres o de Dios? Entonces, todo viene de Dios. Por eso, yo necesito en este día entender que cuando yo lo adoro a Él en espíritu y en verdad, estoy evidenciando que estoy poniendo delante de Dios toda mi confianza en Él. Así como lo hizo Abraham. Abraham, cuando llegó el momento de demostrar su verdadera adoración, él subió a aquel monte Moriah con su hijo y él declaró, nosotros iremos allá a ese monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía la convicción de la adoración, y cuando él sube al monte, como bien se acaba de mencionar hace poco, cuando tú subes al monte con una actitud de adoración, en el monte de Dios estará la provisión de Dios. ¿Quieres provisión de Dios para estos tiempos difíciles? ¿Quieres la provisión de Dios para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para tus hijos? Ay, Señor, gloria a Dios. Tienes que enfocarte en Dios. Porque en el monte de Dios hay victoria. En el monte de Dios está la ayuda que tú necesitas. En el monte de Dios está la provisión que hoy no ves, que hoy no tienes,
pero que cuando tú subes al monte con una actitud de adorador, recibirás la provisión de Dios. ¿Y sabes qué conoció Abraham en ese monte de adoración? ¿Qué conoció? ¿Qué atributo conoció Abraham cuando subió a aquel monte a adorar, con un corazón adorador? ¿Usted sabe qué atributo conoció Abraham cuando subió al monte con un corazón adorador? Conoció a Jehová Jireh. Dios se le reveló a Abraham como Jehová Jireh. Ese es un atributo de Dios. Él es el Dios de toda provisión. Yo quiero decirte algo para terminar. Dios es la fuente de toda provisión. Lo que tú necesitas está solamente en el Señor. Agradecemos y damos gracias a Dios por todo lo que está a nuestro alrededor. Pero Dios es la fuente de toda provisión. Y una característica particular de la palabra pater, que es la palabra en griega para hablar de padre, la palabra pater, uno de los significados de esta palabra es que este pater se destaca por esto, por ser el Dios de la provisión, por ser el Dios de la provisión. Yo como padre terrenal que soy, proveo a mi familia lo que necesita, compro los alimentos que ellos necesitan, pero yo como padre necesito a alguien más, a otro padre más grande que yo, y yo miro a mi Padre que está en los cielos, y Él dice: cualquier cosa que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y yo sé que Dios lo hará, y yo sé que Dios tiene cosas grandes para nuestros hijos y nuestra familia. Solamente lo que Dios está pidiendo es a través de la adoración. Cuando tú lo adoras, es que tú confíes en el Señor. Amén. Confía en el Señor. Eso es la adoración. 1, recapitulo, se centra en Dios. 2, se enfoca en los atributos de Dios. Es una adoración en espíritu, en verdad, que lo entrega todo, que reconoce su necesidad, que le da a Dios todo, que depende del Señor. Te animo a que seas un adorador y que en este día, no sé si ya lo has hecho o te levantaste un poco tarde, pero que tomes unos minutos en el día de hoy y decir: Señor, gracias, porque tú eres mi Padre celestial, no de hoy, no de mañana, sino de todos los días. Y hay una gran promesa que el Padre dice en el salmista, dice una promesa: no he visto a justo y a su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque hay un Dios proveedor. Y en esta mañana declaramos el Dios proveedor. Vamos a adorar a Dios y vamos a orar por la provisión de Dios, por la provisión que se necesita ahora en medio de esta crisis. Antes de pedir, adorémoslo a Él, porque Él merece toda honra y toda gloria y toda alabanza. Amén. Únete a este cántico de adoración, porque Dios es digno de toda adoración. Gloria al Señor. Padre, gracias. Te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, santo, santo, santo. Gracias. Adora a Dios. Deje la presencia invada tu casa. Gloria al Señor. Gracias. Gracias te damos, te adoramos, te adoramos.